Hola amigos de YouTube, les voy a hablar un poco de la superposición que se usa, es un método que se usa en electrónica para hallar valores dentro de un circuito, son valores de un elemento dentro de un circuito, cuando dentro del circuito hay varias fuentes conectadas. Entonces vamos a hacer aquí nuestro circuito, fuente de voltaje, la corriente, la resistencia, vamos a colocar otra fuente de corriente y a cada una le vamos a asignar un valor. Entonces 4 amperios, 12 voltios, 5 ohmios, 8 ohmios, 10 ohmios y 2 amperios. Entonces las vamos a trabajar independientes. Solamente podemos trabajar con una sola fuente y después trabajaremos las otras dos. Entonces las de corriente, vamos a trabajar primero con esta. Las de corriente simplemente se desconectan y lo que hacemos con las de voltaje se cortocircuita, o sea, conectamos directamente con la otra resistencia y comenzamos a hallar podemos hallar el valor de voltaje en este punto. Puede ser cualquiera, el de voltaje aquí o el de voltaje aquí. Igual eso es lo que nos permite este método. Entonces vamos a hallarlo por el método de mallas, nos quedaría más fácil. Damos un sentido a cada malla, en este caso en un sentido horario, le asignamos un nombre y comenzamos ya nuestras ecuaciones. I1, ya sabemos cuál es nuestra corriente que va a pasar por esa malla y vamos a hallar lo que es I2. Entonces sumatoria de voltajes en esa malla es de 0 voltios, es igual a, sumatoria de resistencias serían 23 ohmios multiplicado por la corriente que no la conocemos, I2, menos las resistencias que se comparten, que serían 10 ohmios, la única que se comparte con otra malla, multiplicada por la corriente, que ya sabemos que es 2 amperios. Listo. Reducimos nuestra ecuación, 23 ohmios por I2, menos por más, menos 10 por 2, 20 voltios, me está restando, paso al otro lado a sumar, 20 voltios, eso igual, esto me queda igual, 23 ohmios por I2. Este me está multiplicando con la corriente, o sea, lo paso a dividir al otro lado, 20 voltios sobre 23 ohmios es igual a I2. Y este me da 0,86 amperios. Como ya tengo la corriente que me está llegando a esta malla, multiplicándola por la resistencia de esta que estamos averiguando, me va a dar el voltaje que me está dando esta fuente de aquí. Entonces ese lo vamos a llamar voltaje sub 0 prima, ¿sí? Que es un voltaje parcial, y eso nos daría 4,3. Lo vamos a tener ahí 4,3 voltios. Lo vamos a tener ahí mientras vayamos con las otras dos fuentes. Listo, ya hallamos el primero, simplemente desconectamos esto y vamos a trabajar con la fuente de este lado, que es una fuente de corriente que está conectada en paralelo con este lado de acá, y simplemente esta la desconectamos, o sea que no nos va a servir para este caso. Esta es de 4 amperios. Lo mismo, por el método de mallas, damos un sentido horario, le colocamos una etiqueta I1, o sea, nos va a seguir
con el mismo sentido, la misma etiqueta, y decimos que para I1, en el mismo caso de ahorita, ya sabemos la corriente 4 amperios, y para esta 0 voltios, sumatoria de voltajes, que están en esta malla no hay ninguno, entonces colocamos 0, es igual a sumatoria de corrientes de resistencias, 23 ohmios multiplicadas por la corriente I2, que aún no la conocemos, menos la resistencia que compartimos, 8 ohmios, por la corriente que ya la conocemos, que son 4 amperios. Reducimos nuestra ecuación, 23 ohmios por I2 menos por más menos, 8 por 4, 32 voltios. ¿Sí? Simplemente se me está restando, para el otro lado a sumar, 32 voltios es igual a 23 ohmios por I2. Este de aquí me está multiplicando con la corriente, simplemente lo pasa al otro lado a dividir, sería, vamos a hacerlo por acá, por este ladito, 32 voltios sobre 23 ohmios es igual a la corriente 2, y decimos que para la corriente 2 nos daría 1,39 amperios por I2. Listo, ya sabemos la corriente de esta malla, que si la multiplicamos por la resistencia nos va a dar un valor de prima 2, ¿sí? Que ese sería 6,95, ¿vale? Le vamos a llamar voltaje sub 0 prima 2, que es de 6,95 voltios. Listo. Ahora vamos con la tercera fuente. Lo pueden trabajar en el orden que quieran, que es una fuente de voltaje. Esta la desconectamos y así podemos hacer aquí la fuente de voltaje, que simplemente la vamos a trabajar con la que se llama la regla de voltaje cuando son circuitos en serie, y es de 12 voltios, y simplemente que es voltaje sub 0 es igual al voltaje que está dentro de esa malla, su materia de voltaje, solamente encontramos 12 voltios multiplicados por el voltaje, la resistencia, donde yo quiero hallar el voltaje, 5 ohmios, sobre sumatoria de resistencias dentro de esa misma malla, que sería en este caso 23 ohmios. Ohmios con ohmios se van, me quedarían valores de voltaje, eso sería 2,6 voltios. Ya sería el valor sub 0 de prima 3. Y bueno, realizando esta sumatoria nos daría un valor de 13,85 voltios, y ese sería el voltaje que me está realizando acá. Ya pues hallando el voltaje podemos hallar corriente, lo que quiera, de cualquier otro elemento.